Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más para seguir compartiendo la palabra del Señor a miércoles, a mitad de semana. Y vamos a leer, a meditar, a estar escudriñando la Biblia en los versículos 9 y 10 del Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, que dice así. Lo hace en forma de pregunta. Empieza con una interrogante el versículo 9 y dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? El versículo 9 continúa preguntando también el Señor y dice: o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Justo después de hablarnos acerca de los 3 requisitos para que una oración pueda ser contestada, que esos 3 requisitos ya los hemos visto, son pedir, buscar y hallar, pero bueno, haciéndolo de una manera continua y no de una manera puntual. Bueno, eso ya lo veíamos ayer. Ahora Jesús comienza a referirnos una parábola para enseñarnos un gran principio espiritual. El Señor nos está prometiendo que va a haber respuesta a nuestras oraciones. Jesús está diciendo que todo aquel que pide, que todo aquel que busca y que todo aquel que llama va a recibir. Pero por si alguien todavía tiene algún tipo de dudas, Jesús entonces nos presenta esta parábola donde se nos dice que, oye, ¿qué hombre de vosotros le daría una piedra a su hijo si le pide un pan, o le daría una serpiente a un hijo que le pide un pescado? Yo creo que lógicamente la respuesta a estas 2 preguntas es que nadie haría eso, ningún padre lo haría, ¿verdad? Por poco que quiera a sus hijos, un padre no le daría piedras o serpientes. Como mucho no le daría nada, pero creo que no hay ningún padre sobre la faz de la tierra que le quiera dar pedradas, que le quiera dar serpientes venenosas a sus hijos. Pero como mañana vamos a ver en su totalidad, con el siguiente versículo que es el 11, el por qué Jesús usa esta analogía de un hijo que le pide a un padre, hoy me gustaría centrarme en el hecho de que Jesús da por hecho que un padre sostiene a su hijo. Lógicamente, cuando me refiero a padre, aquí no estoy hablando de hombre nada más, sino que me refiero tanto a padre como a madre. Entendamos algo. Los padres somos responsables delante de Dios del sostenimiento de nuestros hijos. Y sé que esto parece absurdo tener que decirlo, pero lo que es absurdo es pensar que el sostenimiento de un hijo se centra solamente en lo material. Aquellos padres que piensan que simplemente dándole pan o dándole pescado a un hijo ya está todo el trabajo hecho, créeme que están totalmente equivocados. Aquellos padres que piensan que suplir todas las cosas materiales que sus hijos le piden es hacer bien su trabajo como padres, vuelvo y repito una vez más, están totalmente equivocados. Lógicamente, la alimentación tiene que estar asegurada en la vida de un hijo. Por eso Jesús en esta parábola usa el término pan, que es el alimento más básico, el alimento más fundamental. Pero tenemos que entender que nuestros hijos no solo de pan se alimentan. Jesús dijo en este mismo Evangelio, en el capítulo 4 y versículo 4, que no solo de pan vive el hombre. Los seres humanos no somos alimentados solamente de pan, porque no solamente somos un cuerpo, también somos un alma, también somos un espíritu que también hay que alimentar. Y mientras el cuerpo se alimenta con el pan, el alma y el espíritu se alimentan de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los padres tenemos la obligación, y fíjate que uso esta palabra que no le gusta mucho a la gente, la obligación de hacer que nuestros hijos se alimenten de la palabra de Dios. Créeme que nuestros hijos no solo necesitan buena comida y buena ropa para que estén bien criados. Lo que verdaderamente necesitan nuestros hijos es que sus padres les instruyan en el camino de Dios. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Marcos capítulo 10 y versículo 14 que hay que dejar que los niños se acerquen a Él y que nosotros no se lo podemos impedir. Lógicamente nuestros hijos muchas veces no van a querer orar, no van a querer leer la Biblia, ni tan siquiera ir a la iglesia. Pero para eso estamos los padres, para educarles, para instruirles en este camino. El proverbista dijo en el capítulo 22, versículo 6, que tenemos que instruir al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de este camino. Los padres tenemos que instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Pero ojo aquí, porque esta palabra instruir no se centra en enseñar con la boca, sino que nosotros tenemos que instruir con el ejemplo.
De nada te sirve decirle a tu hijo que cumpla con los mandamientos que Dios da en su palabra si él ve que en tu casa tú no los cumples. De nada te sirve decirle a tu hijo que ores si él nunca te ve orar. De nada te sirve decirle a tu hijo que lea la Biblia si tú jamás abres la Biblia en casa. De nada te sirve decirle a un hijo que vaya a la iglesia si tú dejas de ir cuando te sale otro plan mejor. El ejemplo es la mayor educación para los hijos. Por eso, para poder instruirlos en el camino de Dios, los padres primeramente tenemos que estar comprometidos en el camino de Dios. Ahora aprende algo. Esta palabra instruye es muy curiosa porque es la misma palabra que usaban en la antigüedad las parteras hebreas cuando un bebé nacía y el bebé no quería ser amamantado por el seno de la madre y tenían que provocar el deseo de hacerlo. Y bueno, por la razón que sea, no querían ser amamantados, así que las parteras tenían que instruir al niño para que lo hiciera. Y lo que hacían estas parteras era mojar el dedo en aceite y en dátiles y se lo ponían en el paladar del bebé para que el bebé hiciese el gesto como de mamar. Y en ese momento la partera le colocaba al bebé el pecho de la madre en la boca. Así que lo que hacían estas parteras era provocar el deseo de que estos niños fueran amamantados por la madre. Y el escritor de los Proverbios, que sabía esto, usa esta misma palabra para decir que nosotros, los padres, tenemos que instruir a nuestros hijos. Pero no es una instrucción educativa, como la que pudiera ser un profesor en el colegio, sino que esa instrucción tiene que ser provocándoles el deseo de ser alimentados por Dios. ¿Entiende algo? Nuestro trabajo como padres no es simplemente hacerles leer la Biblia, sino lograr que ellos tengan el deseo de leer la Biblia. Nuestro trabajo como padres no es simplemente que nuestros hijos oren, sino producir en ellos el deseo de orar. Nuestro trabajo como padres no es simplemente llevar a nuestros hijos a la iglesia a la fuerza, sino producir en ellos el deseo de ir a la iglesia. Así que creo que todos los padres necesitamos en este día pedirle a Dios mucha sabiduría para esta gran labor que Dios nos ha demandado con referencia a nuestros hijos. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos las gracias por tu palabra que es hermosa. Señor, gracias porque nos da consejos para el día a día, para la familia, para los hijos, para los padres. Nos da consejos para todo. Tu palabra es esa lámpara que nos alumbra en todo momento. Esa lámpara que nos guía por este camino de la vida. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo, por todo lo que vas a hacer. Y en esta ocasión nos presentamos delante de ti como padres, Señor, para pedirte que nos des mucha sabiduría para saber instruir a esos preciosos hijos que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor. Yo personalmente necesito mucha sabiduría de tu parte, Señor, que me ayudes a instruir a mi hija. Igual que todos los padres, Señor, danos sabiduría para que sepamos instruir a nuestros pequeños en tu camino, para que cuando fueran grandes no se quieran apartar de ti. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo. Guarda y protege a los niños en los colegios, en las escuelas. Guárdalos en este verano que tienen por delante. Protégelos de todo mal, de todo peligro, de toda tentación. Líbralos de toda tentación, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, si así Dios nos lo permite. Y vamos a seguir aprendiendo juntos de la palabra del Señor. Dios te bendiga.